Faltan pocos días para tu cumpleaños. Alguien te pregunta con toda la ilusión del mundo qué vas a hacer para festejarlo. Y tú respondes con total tranquilidad: nada, es un día como cualquier otro. Silencio incómodo. Te miran como si acabaras de decir algo terrible. Y ahí viene la pregunta que nadie hace en voz alta: ¿de verdad hay algo mal en ti? ¿O simplemente tu mente funciona de una manera que pocos entienden? Fíjate en algo curioso. La persona incómoda casi nunca eres tú. Son los demás. Tu respuesta rompe una regla no escrita que dice que todos deberíamos querer lo mismo: atención, festejo, velas y fotos. Cuando alguien no la sigue, el grupo se inquieta. No porque te pase algo a ti, sino porque tu calma pone en duda algo que ellos nunca se habían cuestionado. La psicología estudió de cerca a las personas que no celebran su cumpleaños y encontró algo inesperado. No son todas iguales. Detrás de ese "me da igual" pueden esconderse al menos 3 formas muy distintas de funcionar. 2 de ellas son más sanas de lo que parece. La tercera merece una mirada honesta. Veamos cuál es la tuya. Para entenderlo, primero hay que saber cómo vive tu cerebro las fechas especiales. Tu cerebro es, ante todo, una máquina de predicciones. El neurocientífico Wolfram Schultz demostró que la dopamina no premia lo bueno que te pasa, premia la diferencia entre lo que esperabas y lo que ocurrió de verdad. Si esperabas mucho y llegó poco, la caída se siente el doble. Y pocos días concentran tantas expectativas como un cumpleaños. De niños esperamos cosas muy concretas, que se acuerden, que nos hagan sentir especiales, que ese día sea diferente al resto. El cumpleaños es el examen anual de nuestras expectativas, y hay exámenes que, año tras año, algunos aprendieron a reprobar. Aquí aparece el primer grupo. En los años 60, el psicólogo Martin Seligman descubrió la indefensión aprendida. Cuando alguien vive decepciones repetidas que no puede cambiar, su mente deja de intentarlo. No por debilidad, por protección. Aplicado a los cumpleaños. Si esperaste y dolió, esperaste y dolió, esperaste y dolió. Un día tu cerebro toma una decisión silenciosa. Es más seguro no esperar nada. Ese "me da igual" no siempre es indiferencia. A veces es una armadura que se construyó despacio, decepción tras decepción, casi siempre en la infancia. La persona ni siquiera lo recuerda como algo triste, solo sabe que un día dejó de importarle. Si te reconoces aquí, guarda este dato. Volveremos a ti antes del final, porque hay algo importante que distinguir. El segundo grupo es completamente distinto y mucho más simple. Son las personas que sinceramente se olvidan, no evitan nada, no cargan heridas. Su mente está en otra cosa: proyectos, trabajo, ideas, hijos. Cuando la cabeza vive enfocada en resolver y crear, las fechas pierden peso. Los días se parecen, las semanas vuelan y el cumpleaños termina archivado en el mismo cajón mental que el turno del dentista, la carpeta de "no urgente". A este grupo los demás suelen diagnosticarlo mal. No te quieres lo suficiente, les dicen. Pero no hay ningún estudio que diga que recordar fechas mida el amor propio. Lo único que mide es dónde está puesta tu atención. Y hay mentes que simplemente miran hacia adelante, no hacia el calendario. Y llegamos al tercer grupo, el más interesante. Estas personas no olvidan su cumpleaños ni lo evitan. Lo ven venir, lo dejan pasar y siguen con su vida. Los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan estudiaron durante décadas qué hace que una persona esté bien de verdad. Su conclusión: las personas con mayor bienestar no dependen de eventos externos para sentirse valiosas. Su valor viene de adentro. No necesitan una fecha, ni una fiesta, ni 30 personas cantando alrededor de una torta. Hay otro hallazgo que explica a este grupo. El investigador Philip Brickman describió la adaptación hedónica, esa rueda en la que vivimos persiguiendo el próximo momento especial, el próximo logro, la próxima fiesta, el próximo pico de felicidad, que nunca dura. Algunas personas en algún momento se bajan de la rueda, dejan de esperar un día al año para sentirse importantes, porque aprendieron a sentirse completas un martes cualquiera. Ahora, la parte honesta del video. Porque no todo el que evita su cumpleaños está en paz. Imagina a un niño de 8 años. Lleva semanas contando los días. Imaginó globos, regalos, gente. Y el día llega más pequeño de lo que soñó. Alguien importante no apareció. Alguien olvidó saludarlo. Nadie estaba tan emocionado como él. Ese niño no hace un drama.
solo decide en silencio esperar un poco menos el año que viene. Y al siguiente, un poco menos. La psicóloga Jennifer Crocker estudió las contingencias de la autoestima y encontró un mecanismo revelador. Hay personas que evitan las situaciones que podrían confirmar sus miedos sobre sí mismas. Traducido, algunos no celebran, no porque no lo necesiten, sino porque temen que si celebran y sale mal, eso confirme algo doloroso, que no importan tanto como creían. Prefieren no intentarlo. Es autoprotección vestida de indiferencia. Y esa es la diferencia que importa. No necesitar la celebración es una cosa, quererla pero no permitirse desearla es otra muy distinta. Por fuera se ven idénticas, por dentro son opuestas, así que si tu cumpleaños te da igual, hazte una sola pregunta con total honestidad. ¿Es libertad o es miedo? Nadie más puede responderla por ti, pero que te la estés haciendo ya es una muy buena señal. Quizá nos enseñaron a medir mal el amor propio. Nos dijeron que celebrar es quererse, que la fiesta demuestra que tu vida vale. Pero el amor propio no siempre suena a fiesta. A veces es algo mucho más silencioso, aceptar que un día más en el calendario ya es suficiente, que no necesitas permiso, ni aplausos para sentirte completo. Puede que hayas pasado tu último cumpleaños sin velas, sin fiesta, incluso solo, y que te hayas sentido en paz. Si ese eres tú, no estás roto. Perteneces a un grupo de personas que ya no espera un día al año para sentirse bien. Si te reconociste en alguno de los 3 tipos, cuéntalo en los comentarios. Se lee cada uno. Y si quieres entender el porqué de la gente, suscríbete. Cada semana explicamos una conducta de todos los días que nadie sabe explicar. Nos vemos en la próxima.